Bienvenido a La Voz del Opositor, el canal para estudiar leyes mientras caminas, conduces o haces cualquier labor. En este vídeo vamos a escuchar los derechos fundamentales y libertades públicas del título primero de la Constitución española, seguido de una breve explicación para entender su significado. Este contenido corresponde a la segunda parte del título primero. Si todavía no has escuchado la primera parte, te recomiendo que la busques en el canal para no perderte ningún artículo. Aquí encontrarás los artículos del 14 al 29. Primero escucharemos la lectura literal de cada artículo, acompañada de una explicación sencilla para comprender mejor su contenido. Y al final podrás escuchar todos los artículos de este tema seguidos, para facilitar su repaso y memorización. Comenzamos. Capítulo segundo: Derechos y libertades. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¿Qué significa esto? Este artículo establece el principio de igualdad ante la ley. Significa que todas las personas españolas deben ser tratadas de la misma manera por la ley, sin privilegios ni desventajas. También dice que nadie puede ser discriminado por motivos como su nacimiento, su raza, su sexo, su religión, sus opiniones o cualquier otra condición personal o social. En otras palabras, la ley debe aplicarse igual para todos, y el Estado no puede tratar a unas personas peor que a otras por quienes son o por lo que piensan. Sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. ¿Qué significa esto? Primero, este artículo reconoce que todas las personas tienen derecho a la vida y a que se respete su integridad física y moral. Esto significa que nadie puede hacer daño al cuerpo o a la dignidad de una persona. Después establece que nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos inhumanos o degradantes. Es decir, el Estado y cualquier autoridad deben tratar a las personas con respeto y dignidad. Por último, dice que la pena de muerte está prohibida en España. Solo menciona una excepción histórica para leyes penales militares en tiempos de guerra, aunque en la práctica hoy en día la pena de muerte está completamente abolida. Artículo 16. 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. ¿Qué significa esto? Primero, este artículo reconoce la libertad ideológica y religiosa. Esto significa que cada persona puede pensar, creer o practicar la religión que quiera, o no tener ninguna. Solo puede limitarse si es necesario para mantener el orden público. Después establece que nadie puede ser obligado a decir cuál es su ideología, religión o creencias. Es una información personal que cada uno decide si quiere compartir o no. Por último, dice que España no tiene una religión oficial. El Estado es neutral en materia religiosa. Sin embargo, los poderes públicos pueden colaborar con la Iglesia Católica y con otras confesiones religiosas, teniendo en cuenta las creencias presentes en la sociedad. Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. ¿Qué significa esto? Primero, este artículo reconoce que todas las personas tienen derecho a la libertad y a la seguridad. Esto significa que nadie puede ser detenido o privado de libertad, si no es en los casos, y de la forma que establece la ley. Después establece que una detención preventiva no puede durar más de 72 horas. En ese tiempo la policía debe investigar lo ocurrido y, como máximo en ese plazo, la persona detenida debe quedar en libertad o ser puesta ante un juez. También dice que toda persona detenida debe ser informada inmediatamente de por qué ha sido detenida y cuáles son sus derechos. Además, no está obligada a declarar y tiene derecho a tener un abogado durante el proceso. Por último, menciona el habeas corpus, que es un procedimiento legal que permite llevar rápidamente ante un juez a una persona que ha sido detenida ilegalmente, para que el juez decida si la detención es correcta o debe quedar en libertad. Artículo 18. 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. ¿Qué significa esto? Primero, este artículo protege el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas. Esto significa que nadie puede dañar tu reputación, invadir tu vida privada o usar tu imagen sin tu permiso. Después establece que el domicilio es inviolable. Es decir, nadie puede entrar o registrar tu casa sin tu consentimiento o sin una orden de un juez, salvo si se está cometiendo un delito en ese mismo momento. También garantiza el secreto de las comunicaciones. Esto significa que tus cartas, llamadas u otras comunicaciones no pueden ser escuchadas o revisadas, salvo que lo autorice un juez. Por último, indica que la ley debe controlar el uso de la informática para proteger la intimidad y los derechos de las personas, evitando que la tecnología se utilice para vulnerarlos. Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. ¿Qué significa esto? Primero, este artículo reconoce que los españoles pueden vivir donde quieran dentro de España y moverse libremente por todo el territorio nacional. También establece que los españoles pueden entrar y salir de España libremente, siempre respetando lo que establezca la ley. Por último, deja claro que este derecho no puede limitarse por razones políticas o ideológicas. Es decir, nadie puede impedir que una persona viaje, se mueva o cambie de residencia por sus ideas o por su forma de pensar. Artículo 20. 1. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social, dependientes del Estado o de cualquier ente público, y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información, en virtud de resolución judicial. ¿Qué significa esto?
Primero, este artículo reconoce varias libertades relacionadas con la expresión y la información. Las personas pueden expresar sus ideas y opiniones libremente, crear obras literarias, artísticas o científicas, y también recibir y comunicar información veraz por cualquier medio. Además, protege la libertad de cátedra, que permite a los profesores enseñar con libertad dentro del ámbito educativo. Después establece que no puede existir censura previa. Es decir, nadie puede revisar o prohibir una opinión o información antes de que se publique o se difunda. También indica que la ley debe regular los medios de comunicación públicos y garantizar que diferentes grupos sociales y políticos puedan acceder a ellos, respetando el pluralismo y las distintas lenguas de España. Por último, aclara que estas libertades tienen límites. No pueden vulnerar otros derechos, como el honor, la intimidad o la propia imagen, ni perjudicar especialmente a los menores. Además, solo un juez puede ordenar retirar publicaciones o medios de información. Artículo 21. 1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. ¿Qué significa esto? Primero, este artículo reconoce el derecho de reunión. Esto significa que las personas pueden reunirse pacíficamente y sin armas para tratar asuntos, expresar ideas o protestar, sin necesidad de pedir permiso previo. Después explica que, cuando la reunión se haga en lugares públicos o sea una manifestación, si es necesario avisar previamente a la autoridad. La autoridad solo puede prohibir esa reunión o manifestación si existen razones claras de que puede haber problemas graves de orden público, como peligro para las personas o para los bienes. Artículo 22. 1. Se reconoce el derecho de asociación. 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro, a los solos efectos de publicidad. 4. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades, en virtud de resolución judicial motivada. 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. ¿Qué significa esto? Primero, este artículo reconoce el derecho de asociación. Esto significa que las personas pueden crear asociaciones o formar parte de ellas libremente, por ejemplo culturales, deportivas, sociales o políticas. Después establece que las asociaciones que tengan fines delictivos o utilicen medios ilegales son ilegales. Es decir, no se pueden crear asociaciones para cometer delitos. También indica que las asociaciones deben inscribirse en un registro, pero solo para que exista constancia pública de ellas. Además, una asociación solo puede ser suspendida o disuelta por decisión de un juez, y esa decisión debe estar justificada. Por último, se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar, es decir, aquellas que actúan de forma oculta o que funcionan como grupos armados. Artículo 23. 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. ¿Qué significa esto? Primero, este artículo reconoce que los ciudadanos tienen derecho a participar en la vida política del país. Esto puede hacerse directamente o a través de representantes, que son las personas elegidas en elecciones libres, periódicas y por sufragio universal. Después establece que todos los ciudadanos pueden acceder a cargos y funciones públicas en igualdad de condiciones. Esto significa que cualquier persona puede optar a trabajar en la administración pública o presentarse a un cargo público, si cumple los requisitos que establece la ley. Artículo 24. 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa, y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos,
a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos, presuntamente delictivos. ¿Qué significa esto? Primero, este artículo reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva. Esto significa que cualquier persona puede acudir a los jueces y tribunales para defender sus derechos, y el sistema judicial debe darle una respuesta. Además, nadie puede quedar indefenso, es decir, sin posibilidad de defenderse. Después establece varias garantías importantes en un proceso judicial. Por ejemplo, tener un juez establecido por la ley, contar con un abogado, saber de qué se te acusa, tener un juicio público y sin retrasos injustificados, presentar pruebas para defenderte, no declarar contra ti mismo, no confesarte culpable si no quieres y que se respete la presunción de inocencia. Por último, dice que la ley puede establecer casos en los que una persona no esté obligada a declarar. Por ejemplo, cuando exista parentesco o secreto profesional, como ocurre con algunos profesionales. Artículo 25. 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión, que estuviere cumpliendo la misma, gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados, por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado, y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura, y al desarrollo integral de su personalidad. 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. ¿Qué significa esto? Primero, este artículo establece el principio de legalidad penal. Significa que nadie puede ser castigado por algo que no era delito o infracción en el momento en que lo hizo. Es decir, una persona solo puede ser sancionada si la ley ya decía antes que esa conducta estaba prohibida. Después explica que las penas de prisión deben servir para la reeducación y la reinserción social. Esto significa que la cárcel no solo debe castigar, sino también ayudar a que la persona pueda volver a vivir en sociedad de forma correcta. Además, las penas no pueden consistir en trabajos forzados, y los presos mantienen muchos de sus derechos fundamentales. También tienen derecho a trabajo remunerado, seguridad social y acceso a la cultura. Por último, indica que la Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen quitar la libertad, como por ejemplo enviar a alguien a prisión. Solo los jueces pueden decidir penas de privación de libertad. Artículo 26. Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. ¿Qué significa esto? Este artículo prohíbe los llamados tribunales de honor dentro de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Los tribunales de honor eran órganos que juzgaban la reputación o el honor de una persona, especialmente en ciertos cuerpos o profesiones, sin seguir siempre las garantías normales de la justicia. Con este artículo, la Constitución establece que nadie puede ser juzgado por este tipo de tribunales. Cualquier asunto que deba resolverse debe hacerlo la justicia ordinaria, con jueces y con todas las garantías legales. Artículo 27. 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres, para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados, y la creación de centros docentes. 6.
Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. ¿Qué significa esto? Primero, este artículo reconoce que todas las personas tienen derecho a la educación y también la libertad de enseñanza. La educación debe ayudar al desarrollo completo de la persona y enseñar a respetar la democracia y los derechos fundamentales. También establece que los padres tienen derecho a decidir la formación religiosa y moral de sus hijos, según sus propias convicciones. Además, indica que la educación básica es obligatoria y gratuita. Por otra parte, los poderes públicos deben garantizar el acceso a la educación, organizar el sistema educativo y crear centros docentes. También se permite que personas o entidades creen centros educativos, siempre respetando la Constitución. Además, profesores, padres y alumnos pueden participar en la gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. El Estado también debe supervisar el sistema educativo, ayudar a los centros que cumplan los requisitos legales y reconocer la autonomía de las universidades, dentro de lo que establezca la ley. Artículo 28. 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados, o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. ¿Qué significa esto? Primero, este artículo reconoce el derecho a la libertad sindical. Esto significa que los trabajadores pueden crear sindicatos, afiliarse al que quieran o decidir no afiliarse a ninguno. Además, los sindicatos pueden unirse entre ellos, formar organizaciones mayores o colaborar con sindicatos internacionales. La ley puede limitar este derecho en algunos casos, como en las Fuerzas Armadas o cuerpos sometidos a disciplina militar, y también puede establecer reglas especiales para los funcionarios públicos. Después, el artículo reconoce el derecho de huelga. Esto significa que los trabajadores pueden dejar de trabajar temporalmente para defender sus intereses laborales. Sin embargo, la ley debe establecer garantías para que durante una huelga se mantengan los servicios esenciales, como por ejemplo sanidad, transporte básico o seguridad. Artículo 29. 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. 2. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. ¿Qué significa esto? Primero, este artículo reconoce el derecho de petición. Esto significa que los ciudadanos pueden dirigirse por escrito a los poderes públicos para pedir algo, presentar una queja o hacer una solicitud. Este derecho puede ejercerse de forma individual o colectiva, siguiendo lo que establezca la ley. Después indica que los miembros de las Fuerzas Armadas o de cuerpos sometidos a disciplina militar también pueden ejercer este derecho, pero solo de manera individual, y según las normas específicas que regulan esos cuerpos. Y ahora, para ayudarte a memorizar, voy a proceder a leer de nuevo todos los artículos seguidos sin explicación, solo lo que dice la Constitución, de manera literal. Dice así. Capítulo 2. Derechos y libertades. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Artículo 16. 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Artículo 18. 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Artículo 20. 1. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social, dependientes del Estado o de cualquier ente público, y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información, en virtud de resolución judicial. Artículo 21. 1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Artículo 22. 1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro, a los solos efectos de publicidad. 4. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades, en virtud de resolución judicial motivada. 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Artículo 23. 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Artículo 24. 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos, presuntamente delictivos. Artículo 25. 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión, que estuviere cumpliendo la misma, gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados, por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado, y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura, y al desarrollo integral de su personalidad. 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Artículo 26. Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Artículo 27. 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres, para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados, y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las universidades, en los términos que la ley establezca. Artículo 28. 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados, o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones
y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Artículo 29. 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. 2. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Hasta aquí los derechos fundamentales y libertades públicas del título primero de la Constitución española. Recuerda que este contenido forma parte de una serie. En el siguiente vídeo continuaremos con la tercera parte del título primero, donde veremos los artículos 30 al 38, dedicados a los derechos y deberes de los ciudadanos. Si quieres seguir estudiando la Constitución escuchando, puedes encontrar todos los vídeos en la lista de reproducción Constitución Española, lectura y explicación para oposiciones dentro del canal. Y si este contenido te ayuda a estudiar, suscríbete a La Voz del Opositor para seguir aprendiendo leyes de forma clara y sencilla, mientras caminas, conduces o realizas cualquier labor. Nos escuchamos en el siguiente vídeo.